Faru Dillán. ¿Quién garró los míos yapiceros? ¡Tiráis los cascos, rapaces! ¡Sí! ¡Cesna! Gracias por zumo, Illán. ¡Sí, gracias! ¿Volvemos a jugar, o? ¡Sí, vamos a jugar! ¿Quién garró los míos yapiceros? ¿Pasada algo, amigo? No sé ya topar los míos yapiceros. ¿Garrastelos tú? ¿Qué va? Oh, vamos a buscarlos. Tienen que estar en algún sitio. Ya. ¿Vestida qué? Muchas cosas, pero los yapiceros no. ¿Qué? ¿Alguno de vosotros garró los míos yapiceros? No, garraré ningún yapicero. ¡Ey, moces! ¿Garrasteis algún yapicero? No, estuvimos bailando todo el día. Sí, bailando, todo el día bailando. Millán, ¿estás buscando los yapiceros? ¡Sí! ¿Tienes tú? No, pero Antón dice que los perdiste. Está claro, ¿garrolos de quién? Igual fue eso. ¿Y si los cambiaste de sitio? No, yo estaba dibujando aquí mismo. ¿Garrolos de quién? ¿Por qué no echamos una huellada al puerto? Darános tiempo para ver que ellos pasó a los yapiceros. Tengo un trabajo nuevo que es muy bueno para mí y no voy a por entamar que yo lo conseguí. Oye, Pelayo, mira lo que bien con la corriente. ¿Cómo andes, mi gallina? ¿Qué estás remolcando, nin? Piezas de motor. Al parecer son muy importantes. ¿Piezas de motor? Sí, y un recado muy especial para Ría de Maliayu. ¿Oíste eso, Pelayo? Ría de Maliayu. ¿Hay alguna turga con eso, compañeros? Supónse que hay la entrega que teníamos que hacernos, ¿verdad, Pelayo? Pues sí, manín. Un soy creyevos. Díxonos lo males pulgues pela mañana. Paezme que males pulgues está equivocado. A mí mandómelo la capitana. Eso había que verlo. Mirad, collacios, ya que lo queréis saber, voy de camino para Ría de Maliayu. Esto es raro. No hay nadie en Ría de Maliayu. Y tenían que estar aquí para recibir los motores. ¿Qué es eso? Estoy sintiendo cosas raras. Recoime. Voy a dejar aquí la chalana y seguir camino para adelante. Pelayo, mira para allá. La chalana no está. No está la chalana ni los motores. Ría de Maliayu está abandonada. Eso parece. ¿Qué fadría mi gallina con la carga? Igual la de eso en otro sitio. Sí, debiéramos de ser nos los que ficiéramos este trabajo en vez de mi gallina. Quería verme, capitana. Llamáronme de Ría de Maliayu para decirme que los motores que tenían que estar allí todavía no llegaron. No puede ser. De cielo se allí en el CAI. Eso no es lo que dicen en Ría de Maliayu. Esa chalana tiene que estar allí. Voy a ir a comprobarlo. ¿Está de acuerdo, capitana? Vete rápido, no podemos desear chalanes flotando por todo el puerto. Y estoy aguardando a que tengas razón, mi gallina. Yo también, capitana. El quinunta. A mi gallina, sentí que tenías problemas con unos motores. Sí, hay un problema vegoso. Los motores no están. Nadie marchó con ellos. ¿Qué hay, rapazos? ¿Perdisteis una chalana? Yo no la perdí. Esmucióse ella sola. Voy a ayudarte a buscarla pel puerto, nin. Gracias, Huelu. Tayueu, Huelu. Aguarda aquí, Muselín. Voy a esclarear un asunto con Pelayo con la sed. La chalana de mi gallina desapareció como los míos yapiceros. Pondríanlos dentro del armario. ¿Qué hay, collacio? Estaba pensando que igual algún de vos metió aquí los míos yapiceros. Díxetelo ya, Illán. Yo no toqué los yapiceros. Yo tampoco. Ni yo, jolín. ¿Cuántas veces te lo voy a tener que decir? ¡No los collimos! Muy guapo. Todos enfadados conmigo y yo todavía no los atopé. Ay, ¿habrá topado ya mi gallina la sochalana?
Busquemos per todos los llaos. Onde anda la mio chalana? Eso mesmo decimos nos. ¿Llevástela a vosotros? ¿Nosotros? Sí, nin. Tenéis envidia porque Fargol recaullou non vosotros. Sí, reconozco que tenemos un poco de envidiuca. E marchátesme con la chalana para facerme quedar mal. Que non, home, que non. Nos non debemos facer eso. Voy ver si é verdad. E eu vamos ir a falar col Capitán Cero. Ei, mirailo. Échanos les culpes a nosotros del fallo de él. Sí, pero ¿quién cree que llega? Después de buscar per todo el puerto y pelos cais, mi gallina tan un tris de dase, pero de sópitu atopa a Hércules. Non tuviste suerte, mi gallina. También tú sabes lo de la chalana. Les males anuncios corren rápido, nin. Estoy seguro de que la llevaron per allí en Colasín. ¿Y si non fueran ellos, nin? Yo estoy casi seguro. Nesi quasi pues equivocate, amigo. El to traballo yera entregar la chalana y el to traballo ye al contrala. Arriba l'ancla, compañero. Santísimes amasueles. Si non la agarraron per allí en Colasín, ¿onde coño está? Con el enfoto de ayudar a mi gallina, el vuelo está buscando en el puerto pela so cuenta. Voy a echar una huelladina en este almacén abandonado. Parece un sitio afalladizo para guardar una chalana. Meca, qué escuro está aquí. No veo gota. ¿Qué ye eso? Nada, un tanque de carburante viejo y yo estoy buscando piezas de motor. Eso ye, piezas de motor. Voy puntailo a mi gallina. Non sei que facer. Non atopé la chalana per ningún sitio. Yo sé dónde está, manín. De verdad? ¿Dónde está? Dímelo. Voy a hacer de algo mejor. Voy a llevarte hasta ella. Anda, en taína. Aguarda. Qué suerte que des aquí, Muselín. Atopé la mio chalana. Uy, ¿de verdad? Vaya, yo atopó el abuelo. ¿Quieres decir entonces que Pelayo y Colasín non la agarraron? Non, de seguro que non la amarré bien y llevóla la marea. Pedirás os disculpes a los compañeros. Y lo que voy a hacer ahora. ¿Vienes? Pa' allá voy. Compañeros, ya topé la chalana. Vengo a pediros disculpes por echaros la culpa a vosotros de haberla guardado. Está bien. Para la próxima vez mira mellor en antes de acusar a Naide de agarrar lo que nun lle del. Sí, amigo, lo que hiciste no está bien. Ya lo sé, compañeros. No va a volver a pasar. Está bien. Aceptamos les disculpes. Pa' este Pelayo. Está bien. Vémonos en puerto. ¡Hasta luego, amigos! La carga está amarrada ya, muy bien asegurada. Y qué bien va a salir, meto. Esta vez voy a amarrarlo bien amarrado. No quiero meter la pata 2 veces. Mi gallina creyó que marcharan con la chalana, pero estaba equivocado. ¿Veslo? La chalana se ya había desamarrado del cai. Coi, ¿me dejaría yo los míos lapiceros en algún otro sitio? Voy dicite da que piensa bien pensado en todo lo que hiciste y seguro que atopes los chapiceros. Piensa. ¿Pensaron? Estuve dibujando todo el día, menos cuando marché a Poldume. Siéntalo, compañeros, pensé que me los cogiera de algún de vosotros y también he quitado el tiempo. Veslo, bobu? Puedo collete agora los yapiceros? ¿Pa qué, Antón? Pa que non los escaezas agora que vas danos más zume. Ahora que lo dices, más zume, Jan. ¡Ey, rapatos, esperadme! Espíritus elevaos. ¡Va a saltar! Ay, no, que vane. No me preste nada a les altures. Ay, pero si yo me prestosa, Marisol, Tontana, mira pa' mí. Ahora voy a subir más alto. ¡Ah, más alto! Y ahora, mucho más. ¡Ay! Oh, mirai, ¿qué fa ese Ine? Estoy muy asustada. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Subiste mucho, nena? ¡Baja ya! Ya me pesaría a mí bajar, pero hay una colga. ¿Cuala? Tengo miedo por demás. ¿Miedo? Pero si te estaba prestando por la vida, ¿qué? Sí, pero en eso fue antes de que mirara para abajo.
Iso! E agora que facemos? Ya sé, voy brincar para rescatarla. No tengas miedo, Marimar, voy rescatate. ¡Ay, non algames! Intentaste los chapates, pero llegué ya tan techo. ¡Ayúdame! Vamos a necesitar ales para subir tan alto. ¡Marisol, Tienales! Pero... menudo miedo, dame subir tan alto. Tranquila, mocina. Tienes esnalado más alto 3 veces. Sí, y nosotros vamos a estar equipo apoyate. ¿Qué dices, ne? Ay, mamina, no lo sé. Quisiera ayudar a Marimar, pero está tan arribona. No sé qué hacer. Candela, machanos un gabito. Venga, mocina, acompáñate. Sí, marcháis. Nos quedamos aquí con Marimar hasta que vengáis. Ven pronto, Marisol. No me presta nada estar aquí arriba. Marisol quiere ayudar a Marimar, pero da mucho miedo. Sí, dame mucha inercia. Non é fácil ser valiente a toles hores, pero vou contavos daqué que sucedió un día en el puerto Chalana feliz. Como siempre, los remolcadores estaban ocupados col so traballo. Guerrero estaba remolcando una charana de acero muy pesada. Migallina y Muselín estaban remolcando un petrolero viejo hacia la mar, y Hércules estaba de inspección nos cais de la canal. Parecía un día normalín del todo, pero de sópito un terremoto hizo tremar el puerto. ¿Qué está pasando? Voy a perder la chalana. Espera que te ayudo, Ni. Hay un terremoto. ¿Un terremoto? Pipona estaba remolcando peñes cerquina al puerto, y el terremoto embraveció el agua y cuasi le echa pique la chalana. Ven palcay, hay un terremoto. Mentanto el terremoto seguía azotando el puerto y levantando foles, la ponta del tren tembló y esbarrumbó a fecho. Menos mal que los remolcadores avisaron a tiempo para salvar los trenes. También de sópito, la tierra deseó de tremar y la flota Estrella y la flota Cero acudieron para recibir órdenes. Esto te ha fecho una yacería, capitana. Está todo esbolceado. Sí, manín. Hay casas que están en suelo y les vías del tren están en el agua. La suerte ye que nun ta mancao nai. El capitán Cero y yo ya sabemos que este accidente fue muy difícil para vos. Pero hay que mantener el ánimo y trabajar todos juntos. Ir al puerto y miráis qué necesita la vuestra ayuda. ¡A esos órdenes, capitana! Y acordáis vos, trabajo un equipo, ye la palabra pa' güey. Nunca hay del puerto, Pelayo y Colasín ayuden a Migallina a usar los cabos para que un edificio no arga directo. Está deshabitado, Nin. ¿Dende cuánta ya, compañero? Venga, muévese. No puede ser aguantarlo. ¡Quita, oh! ¡Ten cuidado! Migallina quitóse a tiempo. El edificio esbarrumbó de fecho. Por un pelo, manín. Pero nun se mancó naide. Cerca de allí un rebotazo del terremoto, Solmenol cae, cuasi hasta arrancarlo de los hospegollos. Muselín hacía lo que podía, pero necesitaba ayuda. Voy para allá, Muselín, aguanta un poco. ¡Venga, compañero! A ver, voy ponerme aquí. ¡Tira! ¡Diana! ¡Ya no sé si mielga! ¡Un poco ni más! ¡Hicímoslo! ¡Logrémoslo! ¡Qué equipo, compañero! Echa el ancla, Muselín. Voy a ver si da quien te ha necesitado de ayuda. Y necesitaba la de quien más, Suaku. El terremoto aventáralo hasta las peñes y Migallina intentaba mantenerlo a flote. No puedo aguantar por ti, vas a fundir. Tengo que hacer algo pronto. Migallina echó unos cabos a los edificios del puerto y amarrólos a Suaku. Pero les casas estaban fleves por culpa del terremoto y no podían pa aguantar en peso a un barco como Suaku. ¡Auxilio, ayuda! ¡El cabo! Nos momentos difíciles y cuando se prueben les braeres amistades. Tranquilo, collazo, chistera y señorito Fediondo tan aquí. ¡Rápido, Nin! Estoy que no aguanto más. Y esas casas tampoco. Venid aquí. Si empurro la proa y vosotros la popa, igual así nos vamos a mantener a flote. De sópitu, la tierra tremó otra vez. Meca, non, más problemas. Dígotelo yo, está entornando todo. Igual los voy a impedir. Quitay, compañeros. Fan falta unos músculos poderosos. ¿Sentisteis eso?
¡Muévese tú otra vez! Voy a tener que emburrear más fuerte. Tranquilo, Xuacu. Con terremoto o en sinel, non vamos deixar que fundas. Xuacu está portándose como un paisano. Sí, home. Non vamos deixar que un tremor de nada eche a pica al nuestro amigo. ¿Verdad, mi gallina? Ay, Fiu, yo qué sé. ¡Ey! ¿Qué fue eso? Rompió la marra, amiguinos. Con cabo en sinel, Guerrero emburrió a Xuacu con toda su fuerza mientras otro terremoto hacía tremar el puerto. La fuerza de Guerrero estaba escosando cuando en esto apareció Pipón a tachar un gavito y desatrancar el petrolero de entre las penas. El esfuerzo fue a comuña. Menos mal, que alivio, manín. Gracias, Pipona. Los remolcadores aconselláronse y la capitana felicitó a todos por el trabajo que hicieran. Fuisteis muy valientes, compañeros. Ficisteis lo per bien. Aunque en algunos momentos no se pasará bien precisamente. Hubo también de algún estropicio, pero gracias a vosotros nadie se mancó. Trabajamos juntos. Como buenos amigos. Estoy muy orgullosa del vuestro comportamiento. Los momentos más difíciles ya cuando tenemos que ayudarnos. Agora di para la mar a iguar todo lo que se pueda de esta yaceria. ¡Sí! ¡Vale, Borbo! Y entonces la flota Estrella y la flota Cero entamaron a limpiar de escombro todo el puerto. Cuando entamaron a trabajar estaban todos orgullosos de cómo se enfrentaron al terremoto y muy contentos de que ningún tuviera mancao. Los remolcadores fueron valientes y salvaron esos chalanes después del terremoto. Yo también voy a ser valiente, por mar y mar. Vamos, Ne. Parecme muy bien, mocina. Vamos. Voy para allá. Vamos por ti, mar y mar. Voy a brincar muy alto y ayudarte a bajar. ¡Ay! ¡Gracias, compañerina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Divina! ¡Pues hazte ¡Más alto! ¡Ay! ¡Upa, Marisol! ¡Venga ahora, un brinco! ¡Ay, tranquila, Ne, que voy por ti! ¡Ay, conseguístelo, Ne! ¡Si lo viste, Ne! ¡Pude! Fuiste tan valiente esnalando aquí que ya no me da miedo bajar esnalando sola. Entonces vamos a hacerlo juntos, para estar bien, Collacia. Sí, oh. ¡Qué valiente, ye Marisol!